con respecto al hipotálamo hipófisis gonadal en la mujer, y a modo de resumen, podemos decir lo siguiente. El hipotálamo libera el factor liberador de gonadotrofinas, que estimula la hipófisis para que libere las gonadotrofinas, que son la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante actúa fundamentalmente sobre las células granulosas del ovario, mientras que la luteinizante lo hace sobre las células fecales del folículo ovárico y sobre las luteínicas del cuerpo lúteo. Con respecto a las granulosas, lo que hacen es estimular el crecimiento folicular en la primera mitad del ciclo ovárico y la aromatización de andrógenos sintetizados por las células fecales en estrógenos. Entonces secreta estrógenos a la sangre. Además, estimula la síntesis de receptores para el LH, de tal manera que las células granulosas pasen a formar parte del cuerpo lúteo, y también se agrega péptidos reguladores tales como la inhibina. Bien, con respecto al LH, al actuar sobre las células fecales, estimula la esteroideogénesis y síntesis de andrógenos. Estos andrógenos pasan a las granulosas donde se aromatizan y se transforman en estrógenos, y también la LH estimula la ovulación al estimular la inducción de enzimas glicolíticas que debilitan la pared del folículo, al estimular la vasodilatación de los vasos que rodean el folículo ovárico, al estimular el aumento, digamos, contrasudado de los vasos del licor folicular, todo por estimulación de la síntesis de prostaglandinas, por estímulo de la ciclooxigenasa, pero también estimula a las células de la teca, pero de la teca externa, para que las mismas se contraigan, produciendo el estallido del folículo. Entonces, en forma indirecta, al provocar el debilitamiento de la pared del folículo, el aumento de la presión intrafolicular y la contracción de las células de la teca externa, termina provocando o estimulando la ovulación. Bueno, las células que quedaban en el ovario se luteinizaban, esa luteinización también es estimulada por el LH, porque ahora va a haber receptores para el LH, tanto en las células fecales como las granulosas, con lo cual las dos van a formar parte del cuerpo lúteo, como células teco-luteínicas y granuloluteínicas, y entonces en el cuerpo lúteo se segregará progesterona. Con respecto a los mecanismos de feedback, la inhibina realiza una inhibición de la hipófisis, los estrógenos pueden realizar un feedback negativo o positivo sobre la hipófisis o sobre el hipotálamo, dependiendo de sus valores de los niveles hormonales, eso vimos en la clase del ciclo hormonal, y finalmente la progesterona siempre ejerce un feedback negativo. Y ahí tienen un resumen del eje hipotálamo hipófisis gonadal en la mujer. Presentan una unidad morfológico-funcional, es decir, la mínima porción morfológica del órgano que aún cumple las funciones de todo el órgano, que garantiza las funciones del órgano. En el ovario, esa unidad morfológico-funcional es el folículo ovárico. Hay muchos folículos ováricos y en el grado máximo de desarrollo, el folículo ovárico a punto de ovular, el folículo preovulatorio o folículo de De Graaf, tiene esta estructura, ¿sí? Nosotros podemos reconocer 10 componentes en el folículo de De Graaf, o 10 detalles, que de ahí para afuera son los siguientes. Una gran cavidad llena de líquido, de licor o líquido folicular, que es el antro folicular, que tiene una forma de media luna. Después tengo el ovocito, rodeado por la membrana pelúcida, rodeado por la corona radiada y adherido a la pared del folículo por el cúmulo óforo o prolígero. Después tengo las células granulosas, tengo la membrana basal, la teca interna, la teca externa y los vasos sanguíneos. Entonces, los 10 detalles claves que encontramos en un folículo maduro de De Graaf, de adentro a afuera son, primero, el antro folicular con el licor folicular. Segundo, el ovocito, que es horas antes de la ovulación, ese ovocito primario completa la primera meiosis, se transforma en un folículo secundario, el cual comienza su segunda meiosis, pero no lo termina. Se queda en metafase, porque la va a completar solo si es fecundada. Entonces podríamos decir que es un ovocito secundario en metafase 2, ovocito 2 en metafase 2. Después tenemos la membrana pelúcida, que es una capa glucoproteica que rodea al ovocito para protegerlo, la corona radiada, que está formada por el grupo de células foliculares que rodea al ovocito, el cúmulo óforo prolígero, que lo vincula a la pared del folículo, las células granulosas, la membrana basal,
que separa el folículo, que es de naturaleza epitelial, de las tecas, que son de naturaleza conectiva. Después, la teca interna, formada por células globulosas secretoras de hormonas, la teca externa, formada por células alargadas, contráctiles, y los vasos sanguíneos. Nosotros habíamos visto en la ecografía el otro día que se sitúan por fuera del folículo. ¿Estamos? Licor, ovocito, membrana pelúcida, con una radiada, cúmulo óforo, células granulosas, membrana basal, teca interna, teca externa y vasos sanguíneos. Si ahora yo hago un corte de esta estructura a este nivel, yo voy a poder ampliar este corte, ver o analizar la teoría de las dos células, dos gonadotrofinas. Puedo ver cómo las células fecales y las células granulosas trabajan en forma conjunta para la secreción de estrógenos en respuesta a la folículo estimulante y de la luteinizante. Combinación. Bueno, y con respecto a la teoría de dos células, dos gonadotrofinas, para que se produzca el desarrollo folicular, la cuestión es así. Vos tenés las células fecales, vos tenés las células granulosas, separadas por la membrana basal. Las células granulosas en contacto con el licor folicular y las células fecales en contacto con los capilares, esos que rodean el folículo. ¿Tá? Como una unidad fisiológica. Entonces, desde la sangre vienen las lipoproteínas que transportan colesterol, que son las LDL, lipoproteínas de baja densidad, el colesterol es internalizado en la célula, y después, provenientes de la hipófisis y transportadas por la sangre, llegan a la gónada las gonadotrofinas, la folículo estimulante y la luteinizante. Las células fecales tienen receptores para luteinizante, mientras que las células granulosas tienen receptores para folículo estimulante. Las células fecales, cuando la luteinizante se une a sus receptores y a través de la activación de la adenosiclasa forman AMP cíclico, este va a estimular el inicio de la esteroideogénesis. Y así el colesterol se va a transformar en pregnenolona, la pregnenolona se va a transformar en progesterona, la progesterona se transformará en androstenediona y la androstenediona en testosterona. La vía es más compleja, vamos a ver las enzimas y todo, se llama esteroideogénesis, pero no te lo voy a describir ahora. Lo que quiero describirte ahora es lo siguiente. Fíjate que para llegar a los andrógenos yo paso primero por los progestágenos, pregnenolona y progesterona. Después estos andrógenos, androstenediona y testosterona, pasan a las células granulosas, y en las células granulosas lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. En respuesta a la folículo estimulante, también vía AMP cíclico, primero se van a expresar los receptores para la LH, que son la folículo estimulante, estimulan las granulosas, la síntesis de receptores para LH, hecho que permitirá que estas células luego, cuando se produzca la ovulación, puedan luteinizarse al igual que las tecales. Pero además, estimula vía AMP cíclico una enzima que es la aromatasa. La aromatasa transforma la androstenediona en estrona y a la testosterona en estradiol. Es decir, que producen estrógenos. Entonces, en la vía de la esteroideogénesis, vos pasás primero por los progestágenos, luego por los andrógenos, luego por los estrógenos. O sea que para llegar a estrógenos, tuve que generar andrógenos y progestágenos previamente. Yo me puedo detener donde yo quiera. Puedo generar progestágenos, como el cuerpo lúteo, generar progesterona, si quiere. Puedo generar andrógenos, como el testículo, que llega hasta la testosterona, o puedo generar estrógenos, como pasa acá, que llega hasta estradiol y estrógeno. Pero para generar estrógenos, siempre voy a necesitar dos células. Teoría de dos células, dos gonadotrofinas. Esto es importante para la regulación, como ahora van a ver. Bueno, estos estrógenos pasan al licor folicular, desde allí pueden hacer una retrodifusión hacia la sangre, ¿sí? Hacia los capilares que están más afuera, ir hacia los órganos efectores, al endometrio y estimular la proliferación endometrial, a las mamas y estimular el desarrollo de los conductos, a la vagina y estimular el índice epignotico y el de cornificación, el moco cervical, al que hace más fluido, bueno, todo lo que hemos visto que hacían los estrógenos. También la sangre lo llevará, digamos,
hasta el lugar de secreción de las gonadotropinas, la hipófisis, hasta el lugar de secreción del factor liberador de gonadotropinas, que es el hipotálamo, y entonces por mecanismos de feedback, negativo al principio del ciclo, positivo a mediados del ciclo, negativo a final del ciclo, terminan los estrógenos regulando el eje. Ahora bien, ¿qué pasa en el propio folículo? Estos estrógenos se acumulan en el licor folicular y desde el licor folicular penetran a la propia célula que los segregó, donde se puede unir a receptores. Recuerden que los receptores de los estrógenos estaban en el núcleo, se unen a receptores nucleares, estimulan el ADN, se transcriben ARN que en los ribosomas sintetizan péptidos como los factores de crecimiento similar a la insulina. Estos, también uniéndose a receptores de membrana y a través de cascadas como el RAS-MAP o JAK-STAT, etc., mecanismos de transducción de señales que en este caso se vinculan con proteínas, los factores de crecimiento pueden estimular la mitosis y así el crecimiento crece, el folículo crece, ¿sí? Y puede llegar hasta el estadio del folículo maduro de degradar. Por eso es que un ambiente en el licor folicular dominado por estrógenos conduce al crecimiento folicular. Si yo mido estrógenos y andrógenos en el licor folicular y veo que la relación estrógenos sobre andrógenos es alta, ese ambiente dominado por estrógenos conduce al desarrollo folicular. Se producirá el reclutamiento, la selección, la dominancia, eventualmente este folículo ovulará, sus restos se luteinizarán y ese cuerpo lúteo, después de una semana o de 3 meses, según sea el cuerpo lúteo de la menstruación, el cuerpo lúteo del embarazo, terminará evolucionando como cuerpo, como cuerpo albicans. ¿Estamos? Entonces el desarrollo sería folículo primordial, primario, secundario, de Graf, cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo y cuerpo albicans. Para un folículo cuyas células tengan muchos receptores para la folícula estimulante y tenga una tasa de aromatización elevada. Copien eso. Finalmente, también podemos utilizar la teoría de las 2 células, 2 gonadotropinas para explicar la atresia folicular. ¿Por qué? La atresia folicular ocurrirá en aquellos folículos con pocos receptores para la folícula estimulante que no puedan responder a los bajos niveles de folícula estimulante que se desencadenan a mediados del ciclo, cuando por el feedback negativo desarrollado por los estrógenos, la folícula estimulante que había sido segregada al principio del ciclo comienza a caer. Entonces, estos folículos cuyas células granulosas tengan menos receptores para folículo estimulante dejarán de responder a ella porque la folícula estimulante tiene bajas concentraciones ahora y estos folículos son menos sensibles. Entonces, estos folículos también tienen, bueno, las células granulosas, las células tecales, pero en las células tecales se produce la síntesis de los andrógenos que pasarán a las células granulosas, pero como estas células granulosas tienen pocos receptores para folículo estimulante y la concentración de folículo estimulante es baja, vamos a poner acá, como que la concentración de folículo estimulante disminuyó, esto va a provocar que este folículo deje de responder. Si deja de responder, no solo que no va a fabricar receptores para LH, sino que tampoco va a tener una activación de la aromatasa. La actividad de la aromatasa va a ser débil. Entonces, estos andrógenos, androstenediol y la testosterona, que pasaron desde la célula tecal a la granulosa, no se aromatizarán, no se transformarán en estrógenos y así como pasaron a la granulosa, entrarán al licor folicular. Desde el licor folicular puede pasar a sangre, ir a órganos efectores, todo lo que es piel en la mujer también depende de los andrógenos, al igual que en los varones, solo que son más que andrógenos ováricos, fundamentalmente andrógenos suprarrenales. Pero bueno, tiene efectos sobre los órganos, sobre los órganos efectores. También puede el eje realizar un feedback, en este caso siempre negativo. Pero lo más importante que hacen los andrógenos se verifica dentro del propio ovario, concretamente dentro del propio folículo. Porque a nivel del licor folicular, el andrógeno, a diferencia del estrógeno, al unirse, al entrar a la célula, primero que se une a receptores que son citoplásmicos y no nucleares, pero eso es un dato nada más, no tiene ninguna importancia. El complejo hormona receptor entra al núcleo, el mecanismo de acción es el mismo.
estimula la transcripción del ADN para que se genere ARN, que va a ir a los ribosomas, pero en este caso a sintetizar péptidos diferentes al del factor de crecimiento similar a la insulina que vimos antes. En este caso se segregan péptidos tales como el factor de necrosis tumoral, el TNF. Este, al unirse a receptores de membrana, estimulará la apoptosis, la muerte celular programada. Por eso es que cuando un ambiente en el licor folicular está dominado por andrógenos, es decir, cuando la relación estrógenos-andrógenos es baja, hay pocos estrógenos y muchos andrógenos, este folículo o esto conduce hacia la atresia folicular. En conclusión, chicos, yo tengo un montón de folículos que comenzaron su desarrollo pasando por la etapa de reclutamiento, selección, dominancia, etc. Uno solo llega al estadio preovulatorio. ¿Qué pasa con los demás? Involucionan como atrésicos. Pongamos un número cualquiera. Imagínate 20 folículos que pasan de primordiales a primarios, que de estos pasen la mitad a secundarios, o sea, 10 folículos, que estos pasen 2 a folículo maduro, que uno ovule. Los 19 restantes involucionan todos como atrésicos. Yo les decía en alguna de las clases que no se sabe cuál es de los 20 que empezaron su desarrollo el folículo que va a ser ovulado, ¿no? Que obviamente es al azar. Pero sí, una cosa que dice León Esperov es que tiene un párrafo, que yo ya se los comenté, que no se sabe bien cuál es, pero se cree que el primer folículo reclutado alcanza una ventaja temprana que nunca perderá. Primer folículo reclutado alcanza una ventaja temprana que nunca perderá. ¿En qué se manifiesta esa ventaja? En mayor síntesis de receptores para folículo estimular. Entonces yo tengo dos tipos de folículos. El que tiene muchos receptores y el que tiene pocos receptores. El que tiene más y el que tiene menos. El que tiene más receptores para folículo estimulante tiene mayor actividad aromatasa. Si tiene mayor actividad aromatasa, tiene mayor síntesis de estrógenos. Si tiene mayor síntesis de estrógenos, el ambiente folicular va a ser, la relación estrógeno-andrógeno va a ser alta. Si la relación estrógeno-andrógeno es alta, el ambiente folicular está dominado por estrógenos. Si el ambiente folicular está dominado por estrógenos, las células sintetizan factores mitóticos, tales como el factor de crecimiento similar a la insulina. Si la célula segrega factor de crecimiento similar a la insulina, este estimula la mitosis. Si en las células aumenta la mitosis, la tasa mitótica, el folículo crece y se podrá transformar en dominante. ¿Vamos? Muchos receptores, mucha respuesta a la folícula estimulante, mucha actividad aromatasa, muchos estrógenos, síntesis de factores de crecimiento similar a la insulina, mitosis, desarrollo folicular. Ahora, un folículo que tenga pocos receptores va a tener menos actividad aromatasa. A ser menos sensible a la folícula estimulante, menos actividad aromatasa. Si tiene menos actividad aromatasa, tiene menos síntesis de estrógeno. Si tiene menos síntesis de estrógeno, la relación estrógeno-andrógeno en el licor folicular es baja. Si la relación estrógeno-andrógeno es baja, tengo un ambiente folicular, un licor folicular dominado por andrógenos. Si el licor folicular está dominado por andrógenos, se sintetizan péptidos proapoptóticos como el factor de necrosis tumoral. Si se sintetiza factor de crecimiento tumoral, se estimula la apoptosis, que es la muerte celular programada, este folículo involuciona y se transforma en atresia. ¿Estamos? Quiere decir que a través de la teoría de dos células, dos gonadotropinas, vos podés estudiar todos los mecanismos intraováricos todos los mecanismos fisiológicos del ovario. Conveniente. Bueno, y con respecto al eje hipotálamo hipófiso gonadal en el varón, de modo resumido, lo que podemos decir es que el hipotálamo libera el factor liberador de gonadotrofinas, que estimula la hipófisis para que libere las gonadotrofinas, las cuales, la folículo estimulante y la luteinizante, actuarán sobre dos células del testículo, del ovario, es el testículo, que son homólogas de las embriológicas de las células del ovario, donde actuaban las mismas gonadotrofinas. Es decir, que en el varón también se puede aplicar eso de la teoría de las dos células, dos gonadotrofinas.
Concretamente tengo la célula de Sertoli, homóloga de las células granulosas, que responden a la folículo estimulante, y las células de Leydig, homóloga de las tecales, que responden a la LDH. Con respecto a la célula de Sertoli, en respuesta a la FSH, en la pubertad, se canalizan los cordones seminíferos formando los túbulos seminíferos, se produce la aromatización de andrógenos a estrógenos, los estrógenos se segregan en muy pequeña cantidad por la célula de Sertoli. También se sintetiza la PLA, o sea, la proteína ligadora de andrógenos, o ABP, Androgen Binding Protein, o sea, la proteína que se une a la testosterona para secuestrarla dentro del testículo y permitir que cumpla funciones intratesticulares. Segrega péptidos como la inhibina, que actúan por feedback negativo inhibiendo la hipófisis del eje, y también produce o estimula el inicio de la espermatogénesis, porque la célula de Sertoli, que en un ratito lo vamos a ver, sintetiza una serie de factores estimulantes del inicio de la espermatogénesis, tales como el factor de células madre, etc. Entonces, esto inicia la espermatogénesis, además las células de Sertoli liberan también 5-alfa-reductasa, que es capaz de transformar la testosterona en dihidrotestosterona, que es más activa, etcétera, etcétera. O sea que es una célula muy importante, no solo como sostén, sino que tiene importantes funciones metabólicas y reguladoras. Con respecto a las células de Leydig, estas, en respuesta a la LH, realizan la esteroidogénesis y la síntesis de andrógenos como la testosterona. Gran parte de la testosterona sale del testículo y es la que es encargada de estimular el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, la pubertad. A nivel del eje tiene un efecto de feedback negativo, nunca positivo. Parte de la testosterona pasa a la célula de Sertoli, donde será aromatizada y generará estrógenos, pero en muy pequeña cantidad en el varón. Pero gran parte de la testosterona, al unirse a la PLA, estimulará, al quedarse dentro del testículo, el fin de la espermatogénesis, sobre todo en la última etapa, que es la espermiogénesis, es decir, la transformación de la espermátide en espermatozoide. ¿Estamos? Este es un resumen del eje hipotálamo hipófisis gonadal para el varón. Copien eso. Bueno, y con respecto al testículo pasa lo mismo que pasa en el ovario, o sea, podemos aplicar la teoría de dos células, dos gonadotrofinas, porque tengo dos células homólogas a las del ovario, es decir, tenemos la célula de Leydig homóloga a las células tecales del folículo ovárico y las células de Sertoli homólogas embriológicamente a las células granulosas y que responden a diferentes gonadotrofinas. En el caso del testículo es más complejo porque además hay otro cúmulo de células que son las germinativas. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esta teoría o cómo podríamos analizar los mecanismos que, digamos, los procesos intratesticulares que se manifiestan por acción de las gonadotrofinas? De la siguiente manera. Vos tenés que el hipotálamo libera el factor liberador de gonadotrofinas y como parte de la síntesis del factor liberador de gonadotrofinas también libera el péptido GABA. El factor liberador de gonadotrofinas tendría sobre la hipófisis un estímulo, un efecto estimulador de las células basófilas gonadotróficas de la hipófisis para que liberen gonadotrofinas. Y el GABA, algunos autores mencionan que tendría cierto efecto estimulador de la síntesis o de la secreción de prolactina por las células acidófilas lactotróficas. Acá, además de las gonadotrofinas, interviene la prolactina como una hormona muy importante. Entonces, ¿qué hacen estas hormonas? De las gonadotrofinas, la luteinizante actúa sobre las células de Leydig, mientras que la folículo estimulante lo hace sobre las células de Sertoli. Con respecto a la prolactina, actúa fundamentalmente sobre las células de Leydig. Estas células, las de Leydig, en respuesta a la luteinizante y a la prolactina, realizan la esteroidogénesis. El colesterol se transforma en pregnenolona y después, a través de varios pasos, se transforma en testosterona. Como vimos anteriormente, la testosterona puede pasar a la célula de Sertoli y tener cierta actividad aromatasa, pero no lo vamos a analizar acá. Lo que quiero mostrar es que la testosterona pasa, digamos, es segregada. Parte de la testosterona pasa a la sangre, va a los órganos efectores, al músculo, etcétera, donde tiene sus efectos anabólicos, etcétera. Los efectos en órganos periféricos. También la testosterona sobre el eje va a ejercer un feedback negativo, nunca positivo. Pero parte de la testosterona va a ser secuestrada dentro del testículo y se va a unir una proteína segregada por la célula de Sertoli, que es la proteína ligadora de andrógenos. Ahora bien, esta testosterona, para tener efectos sobre la espermatogénesis, debe transformarse en su forma más activa, que es la dihidrotestosterona.
Entonces, esto lo hacía la 5-alfa-reductasa y lo que se ha visto es que la propia célula de Sertoli tiene la capacidad de sintetizar la 5-alfa-reductasa. La célula de Sertoli puede sintetizar vitamina B, vitamina A, ácido retinoico, hasta hormonas tiroides se ha visto que en pequeñas cantidades puede sintetizar, y también en la 5-alfa-reductasa. Esta 5-alfa-reductasa transforma la testosterona en dihidrotestosterona, la cual se unirá a la proteína ligadora de andrógenos, la PLA, o también ABP, Androgen Binding Protein en algunos libros, para quedar secuestrada dentro del testículo para participar en la espermatogénesis. ¿Cómo hace la célula de Sertoli para estimular la espermatogénesis? Lo hace de la siguiente manera. Además de segregar todo lo que dijimos que segrega un factor de células madres que estimula a las espermatogonias A, que son las células madres que se diferencian de espermatogonias B, un factor de crecimiento seminífero que estimula la diferenciación de las espermatogonias B en espermatocitos primarios, y después lactato, transferrina, celuloplasmina, que estimula la transformación de la división de espermatocitos primarios transformándose en secundarios y la de estos para que se transformen en espermátidos. O sea, que la primera parte de la espermatogénesis es estimulada por secreciones de la célula de Sertoli, estimulada la misma por la folícula estimulante. Nosotros decíamos que la folícula estimulante estimulaba el inicio de la espermatogénesis. Ahora, el paso final de la espermatogénesis, que es la espermiogénesis, requiere de la testosterona y requiere de que la testosterona esté activada como dihidrotestosterona. Ahí es donde la LH, al estimular la síntesis de testosterona en la célula de Sertoli, garantiza el sustrato. En la célula de Leydig garantiza el sustrato, el cual, si no es activado a dihidrotestosterona y secuestrado por unión a la proteína ligadora de andrógenos, se me va a ir a la sangre y fuera del testículo y no servirá de nada. Por eso que se necesitan 2 células y 2 gonadotrofinas, porque si no tengo la célula de Leydig, por más que la célula de Sertoli segregue la 5-alfa-reductasa y la PLA, no tengo testosterona a quien activar dihidrotestosterona o a quien secuestrar dentro del testículo. O sea que necesito la acción de la célula de Leydig, pero a la vez, si la célula de Leydig funciona bien y sintetiza testosterona, pero la de Sertoli no la activa dihidrotestosterona o no genera la proteína ligadora de andrógenos, esa testosterona va a pasar a sangre, se irá a regiones extratesticulares y el efecto sobre el testículo no se va a verificar. Necesito las 2 células y que respondan las 2 gonadotrofinas. Bueno, esta dihidrotestosterona va a estimular el paso final, que era la espermiogénesis, que se caracterizaba por una serie de cuestiones. Por ejemplo, el núcleo de la espermátide condensaba su cromatina, el centríolo formaba el cuerpo basal y desde el cuerpo basal originaba el axonema, los microtúbulos del axonema de la cola. Las mitocondrias se fusionaban formando una vaina espiral en la pieza intermedia de la cola. Los sacros del Golgi se fusionaban para formar el acrosoma. Pero algo muy importante acá y que tiene efectos regulatorios, el exceso de citoplasma de la célula de la espermátide, al transformarse en espermatozoide, es fagocitado en forma de cuerpos residuales por la célula de Sertoli, y esto actúa como un mecanismo de feedback. Porque cuando la célula de Sertoli fagocita los cuerpos residuales, segrega inhibina. Y la inhibina inhibe la secreción de folículo estimulante por la hipófisis. O sea, con un mecanismo de feedback. Porque que la célula de Sertoli fagocite cuerpos residuales significa que la espermatogénesis ha terminado. O sea, que la espermatogénesis llegó hasta el final. Porque si no, se detiene acá, en la espermátide, y no voy a tener cuerpos residuales. ¿Entienden? Entonces, si llega hasta el final, ahí es cuando yo freno el eje, porque tengo suficientes espermatozoides, entonces disminuye la secreción de folículo estimulante. Cuando la espermatogénesis empieza a enlentecerse y dejo de fagocitar cuerpos residuales, empiezo a segregar, dejo de segregar inhibina para que la hipófisis empiece a segregar o aumentar los niveles de folículo estimulante y la espermatogénesis se reanude. Este mecanismo de fagocitosis de cuerpos residuales por la célula de Sertoli es un mecanismo de retrocontrol, o sea, de retroalimentación negativa. Bueno, fíjense que la célula de Leydig es principalmente secretoria, pero la célula de Sertoli tiene un montón de funciones. Es secretoria, porque segrega un montón de cosas, la PLA, vitamina D, vitamina A, ácido retinoico, 5-alfa-reductasa, lactato, transferrina, celuloplasmina, el factor de células madre, el factor de crecimiento seminífero, inhibina, bueno, un montón de cosas. Es una célula fagocítica, porque es capaz de fagocitar los cuerpos residuales de las espermátides durante la espermiogénesis. Es una célula de sostén, porque crea la barrera hematotesticular, con sus prolongaciones unidas por células ocludes, dividiendo la pared del túbulo seminífero en un compartimento basal y un luminal. Tiene varias funciones la célula de Sertoli, no es simplemente la célula que forma la pared del túbulo, ¿entienden? Es una célula metabólicamente muy activa. Bueno, acá tienen, digamos,
el equivalente al desarrollo del folículo ovárico y de las dos células, para la teoría de las dos células de gonadotropina para la mujer, que tienen el equivalente en el varón. Copien eso. Bueno, pues para concluir, para hacer un resumen del eje hipotálamo hipófisis gonadal, nosotros podríamos decir lo siguiente. Nosotros tenemos el hipotálamo, a ver, eje hipotálamo hipófisis gonadal, resumen. Vos tenés tres glándulas, vos tenés el hipotálamo, que bueno, no es una glándula, pero tiene sectores glandulares, que libera el factor liberador de gonadotropina para que estimule a la hipófisis, que libera gonadotrofinas, que estimulan a las gónadas, para que liberen las hormonas sexuales. Entonces, lo llamamos eje porque está constituido por tres glándulas que segregan tres hormonas, constituyendo un eje de regulación hormonal. Y estos ejes se podrían, digamos, en las glándulas se pueden regular por mecanismos de feedback, los cuales pueden ser ultracortos, cortos o largos. Los ultracortos son los mecanismos locales de regulación. Por ejemplo, el hipotálamo, en el propio hipotálamo se libera GABA, glutamato, quispectinas, péptidos opioides, etcétera, que pueden regular la función del propio hipotálamo. La hipófisis libera galganina, interleuquina 6, que pueden regular a la función de la propia hipófisis. Las gónadas liberan activinas, inhibinas, el factor de crecimiento similar a insulina, el factor de necrosis tumoral, que tienen efectos de regulación sobre la propia gónada, por ejemplo, en el propio folículo ovárico, en el propio lúteo. Bueno, entonces, estos son factores locales, serían con circuitos ultracortos. Después tengo los cortos, por ejemplo, una de las gonadotropinas, que es la LH, puede actuar inhibiendo al hipotálamo. Segregada por la hipófisis puede inhibir al hipotálamo. De las gónadas, las inhibinas, hemos visto que segregadas por las gónadas pueden inhibir a la hipófisis. Estos son mecanismos cortos. Y después los mecanismos largos que están dados por las hormonas sexuales, que pueden ser cortos o largos en realidad. Así, por ejemplo, los estrógenos en alta dosis, a través de un feedback corto, pueden estimular a la hipófisis y a través de un mecanismo largo pueden estimular el hipotálamo, o sea, un feedback positivo. Mientras que los estrógenos en dosis menores, la progesterona y los andrógenos pueden inhibir, actuando por un circuito corto, a la hipófisis o inhibir, actuando por un circuito largo, al hipotálamo. Entonces, resumiendo, tenemos, me salió medio clarito, me parece, pero la foto va a salir bien. Les decía, el hipotálamo libera el factor liberador de gonadotropina, que estimula la hipófisis, que libera la gonadotropina, que estimula las gónadas para que liberen hormonas sexuales. Se regulan por mecanismos ultracortos, cortos y largos. Entre los mecanismos ultracortos, en el hipotálamo las neuronas liberan GABA, glutamato, péptidos opioides, etcétera, catecolaminas, dopamina, que se regulan entre sí, regulan las propias hormonas. En la hipófisis se libera galanina, interleuquina 6, que regula la propia hipófisis, y en las gónadas se liberan activinas, inhibinas, el factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento similar a insulina, que regulan el propio funcionamiento gonadal. Con respecto a los circuitos cortos, tenemos la LH segregada por la hipófisis, que puede inhibir al hipotálamo, las inhibinas segregadas por las gónadas, que pueden inhibir a la hipófisis, y las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona y andrógenos, que pueden inhibir a la hipófisis, o los estrógenos que pueden estimular a la hipófisis, causando un feedback positivo cuando sus concentraciones son elevadas.
Y finalmente, con respecto a los circuitos largos de retroalimentación, las mismas hormonas sexuales segregadas por las gonas tienen efectos sobre el hipotálamo, la primera glándula del sistema, positivos en el caso de los estrógenos a mediados del ciclo menstrual, cuando dichas subconcentraciones son superiores a los 300 picogramos por mililitro, y negativos en cualquier otra situación. ¿Estamos? Esto sería un resumen final para que baje un poquito la pantalla, para que se vea. Ahí. Así lo tendría que haber tenido. Les decía, este es un resumen final del eje hipotálamo hipófisis gonadal con sus 3 niveles. Bueno, polluelos, este fue el análisis del eje en forma bien profunda, nivel por nivel, que les debía yo desde las primeras clases y que sirve para la OP2, tanto para la OP2 como para la OP3. Se lo voy a subir como parte de la OP3, para no sobrecargar el área de la OP2, pero es digamos, un continuo, va a continuación de todas las clases de hormonas en las que se fue desarrollando el eje. Así que bueno, ya tenemos bien desarrollado el eje, lo único que me queda hablar es de las hormonas sexuales en particular, la parte más química de las hormonas sexuales, la esteroidogénesis, etcétera, que es la única clase que me falta digamos, de hormonas para terminar, que esta semana ya se la subo. Bueno, y con respecto a los cambios de vestuario que han visto en esta clase, no es porque yo me quiera hacer el coquete, sino porque se fue grabando en distintas clases, en distintos fragmentos, en distintos días, mientras tenía un espacio de tiempo libre entre clases en vivo, etcétera, y otras actividades que tenía en el instituto. Así que con todos esos fragmentos armé la clase de los distintos niveles del eje, y es por eso que me van a ver con distintas remeras o con buzo y etcétera. No por otra cosa. Bueno, polluelos, nos vemos en la próxima clase y sigan cuidándose.